Muy buenas noches a todos, ¿me escucháis? Hola Loli, Carmen, Juana, Susi. Buenas noches. Voy a conectar la cámara solo unos minutos para quienes no me conozcan, aunque creo que por aquí más o menos todos me conocéis ya. Quería esperar unos minutillos más porque falta mucha gente por entrar. Algunos sí me comunicaron que tenían que trabajar y otros asuntos familiares no podían asistir en vivo y bueno, que estaban a la espera de la grabación. Así que mañana o pasado la escucharán. Bueno, pues sin demorarlo más, vamos a empezar, ¿vale? De todas formas, bueno, creo que todos me conocéis. Para aquellos que no me conocéis, soy Gemma Pluma, formadora oficial del Secreto por The Secret University, y me dedico al desarrollo personal y al despertar de conciencias en esta nueva era en la que hemos entrado, o al menos lo intentamos, aunque nos cueste reconocerlo de vez en cuando que ya estamos ahí, ¿no? Es por esto que mis conferencias se basan en los principios que nos mostró el Secreto en su documental o en el libro. Supongo que todos aquí más o menos conocéis lo que es el secreto y la ley de atracción, ¿verdad? Susi me dice que sí. Bueno, yo doy por hecho que conocéis todos el secreto. Si no, podéis entrar en el blog de activaelsecretoatufavor.com y ahí en la en la pestaña de cine tenéis el documental El Secreto, por si lo queréis ver. O si lo queréis volver a ver, pues ahí está disponible para todos. Así que, bueno, en esta conferencia o en este curso sobre activar el pensamiento positivo, lo he dividido en dos partes, ¿vale? Una primera parte será como introductoria, tratando de explicaros un poco pues, cómo funciona esto del proceso de la creación, cómo funciona un poco nuestra mente, para que tomemos un poco de conciencia de lo importante que es tener una actitud positiva ante la vida, ¿no? Y sobre todo un pensamiento positivo a pesar de las circunstancias. El ser positivo no significa esto de ir pegando saltos todo el día o estar alegre o... No tiene nada que ver con eso. El ser positivo es una actitud que se toma. Es un estado mental que se toma principalmente ante las circunstancias adversas, puesto que en circunstancias buenas todos somos optimistas, ¿verdad? Así que bueno, voy a cerrar la pantalla, como os decía, para poder dar comienzo y así que no interfiera demasiado en el cambio de diapositivas. Voy a quitar la cámara. Me seguís escuchando, ¿verdad? Perfecto, gracias. Como os decía, la conferencia de hoy se llama Activa el pensamiento positivo. Así que, bueno, como os decía, tomando como premisa las enseñanzas del secreto que nos define la ley de atracción, como aquello en lo que pensamos y nos enfocamos, es lo que atraemos a nuestra vida y se convierte en nuestra realidad, ya sea bueno o ya sea malo. Sin embargo, la ley de atracción va incluso un poco más allá. Así que vamos a buscar una definición un poquito más correcta y al menos un poquito más amplia en lo que es el sentido real de lo que es la ley de atracción como tal, como ley universal. Realmente la ley de atracción nos dice que el grado de materialización de un deseo es proporcional al grado de fijación que ese mismo deseo tiene en el subconsciente. Sin entrar demasiado en profundidad en teologías, física cuántica o leyes universales, que quizá más o menos todos ya las conocemos un poco, en las que se basa principalmente el libro del secreto y nos llevaría prácticamente toda la conferencia, vamos a centrarnos en estos momentos únicamente en el poder de tu mente. Tenemos que reconocer que pensar es una fuerza muy poderosa. De hecho, es la fuerza más poderosa de la que somos capaces. Nosotros somos dueños de nuestros propios pensamientos y, de hecho, es de lo único de lo que realmente somos dueños, de nuestros pensamientos. Por tanto, todo está en el pensamiento, pero no solo en aquellos pensamientos en los que conscientemente das atención, sino también y principalmente en aquellos pensamientos que no sabes que están, que no sabes por dónde vienen, cómo se formaron ni qué cometido tienen. Por tanto, debemos comenzar un camino de autoconocimiento en un intento de descubrir
qué tienes en el subconsciente que está creando la realidad en la que de verdad estás viviendo, que seguramente o muy posiblemente no sea la realidad que te gustaría. Constantemente hacemos cosas que no queremos hacer, obteniendo así resultados no deseados. ¿Os ha pasado alguna vez que os encontráis haciendo algo constantemente que decís no voy a volver a hacerlo más y es como que caéis otra vez en la tentación y volvéis a actuar de la misma manera? Rodrigo, fumar, no me lo puedo creer que tú fumes. Rosy, sí. Bien. Y es que la mayor parte del tiempo, aunque seamos nosotros los dueños de ese pensamiento, estamos siendo dominados por nuestro subconsciente. Los pensamientos que has tenido a lo largo de tu vida, de manera constante y repetitiva, han quedado fijados en tu mente subconsciente, donde está también tu mente emocional, y esos pensamientos son los que determinarán realmente lo que sucede en tu vida. Los pensamientos que piensas y entregas a tu mente emocional, por ley, controlan el grado vibratorio de tu cuerpo. Todos conocemos ya también la ley de vibración, ¿verdad? Supongo que todos los que estáis aquí conocéis más o menos las 7 leyes universales. La ley de vibración es una de las más importantes, principalmente en lo que es la creación consciente, en el proceso en el que entendemos la ley de atracción. Es por tanto muy importante conocer y entender cómo funcionamos interiormente si deseamos cambiar la forma de pensar, la percepción de la realidad, para así también controlar y modificar nuestros pensamientos y por tanto nuestras emociones en pro de lograr la realidad que deseamos. Vamos a conocer un poquito nuestra mente y el cerebro. Conocer la mente es el gran reto de la humanidad y de la ciencia, por su complejidad y su perfección. Si domináramos la mente, dominaríamos el mundo tangible e incluso el intangible. El problema que se plantea cuando vives en esta realidad física es que la mente, en la mayoría de los casos, te controla a ti. La primera percepción es que puedes creer que la mente está en el cerebro. Sin embargo, eso no es exactamente cierto. El cerebro es el vehículo por el cual puedes procesar los pensamientos. Es el órgano que procesa la información y a través de la mente gestionas los pensamientos que tienes con relación a la información que hemos guardado. Les damos un valor y generamos una emoción. De hecho, el cerebro puede llegar a procesar hasta 200.000 bits de información por segundo, pero para ahorrar energía solo procesa aproximadamente unos 2.000. Eso nos da una idea de lo perfecto que es en ese sentido. Estos procesos naturales permiten que este biorobot pueda funcionar a la perfección y a la vez nos permite procesar los pensamientos. Sin embargo, la percepción que obtenemos de lo que llamamos realidad es mucho más compleja que el cúmulo de información que puede procesar el cerebro. La información que recibe el cerebro lo hace a través de los sentidos de nuestro cuerpo. El 80% de esa información nos llega a través de los ojos, pero no son los ojos los que realmente ven. Los ojos son como 2 cámaras que procesan lo que tiene en su ángulo de visión, pero es la corteza visual, la que está en la parte de detrás de la cabeza, la que realmente ve. Solo son bits de información lo que perciben los ojos. Lo que vemos y cómo lo vemos varía en cada persona según sus experiencias personales previas, y un ejemplo muy ilustrativo lo podemos encontrar en las ilusiones ópticas que todos hemos experimentado en algún momento. Las ilusiones revelan las suposiciones que hace el cerebro. Es el toque subjetivo que da el cerebro a la visión. En la imagen que tenemos aquí, en la imagen de la diapositiva, la línea negra del fondo parece ser mucho más larga que la del frente, ¿verdad? Porque el cerebro asume que está viendo los efectos en perspectiva. Cuando se suprime el entramado, se ve que ambas líneas son exactamente iguales. Esta es una de las muchas ilusiones ópticas. En realidad, todo lo pasamos por el filtro de las experiencias, de la educación, de la familia, del entorno, del país, de la cultura y de un largo etcétera. Por otro lado, el cerebro en muchas ocasiones lo que hace es rellenar los huecos vacíos. En esta figura veis que hay un triángulo invertido y un triángulo hacia arriba.
Sin embargo, en realidad no hay dibujado ningún triángulo hacia arriba. Solo hay unas bolas en las esquinas con un trocito en blanco y con la forma que tienen, inmediatamente el cerebro dibuja ese triángulo. Las ilusiones ópticas es que nos dan a entender, o por lo menos podemos ver de forma clara, cómo todo está realmente en el cerebro. Las ilusiones ópticas nos revelan las suposiciones que hace el cerebro. Pero, como podemos ver, de ese 80% de información que llega a nuestro cerebro a través de los ojos no es real. Nos está engañando, por decirlo de alguna manera, pues estamos viendo cosas que realmente no son, no están y no existen. El cerebro, para ahorrar energía, está presuponiendo lo que ve, aunque en realidad no lo ve. Es decir, está poniendo su propia idea basada en su propia experiencia. Aquí os voy a poner algunas diapositivas más. En esta otra diapositiva, viéndola en conjunto, parece ser que las ruedas se están moviendo, ¿verdad? Sin embargo, si nos centramos en mirar solamente una de ellas, si la miramos a nivel individual, vemos que en realidad está quieta, no se mueve. Esta es otra ilusión óptica, pero si lo trasladamos a nuestra vida real y cotidiana, podemos analizar que las cosas en conjunto se ven de una manera y analizándolas de forma individual se ven de otra muy diferente. Por muy perfecto que sea nuestro cerebro, la verdad es que lo que nosotros consideramos como nuestra realidad es lo que construimos con nuestra percepción de la misma, lo que nos demuestra que las circunstancias solo existen o importan según los pensamientos que generamos hacia ellos. Nuestro cerebro está conectado de tal manera que solamente vemos lo que consideramos posible. Lo que creemos que no es posible, simplemente ni siquiera lo vemos. En este punto, sin profundizar más en detalles, es importante conocer las tres partes del cerebro que influyen en los procesos de la percepción de nuestra realidad. Así que, por orden de aparición, a nivel histórico, vamos a comenzar según por la evolución del hombre. Por el cerebro reptiliano. Este es el que pertenece a los reptiles. Esta parte primitiva es la que nos ha permitido sobrevivir instintivamente. Nos sitúa en el puro presente, sin pasado y sin futuro, y por tanto es incapaz de aprender o anticiparse a las circunstancias. Es pura impulsividad. Es el responsable de la conducta automática o programada, tales como la preservación de la especie y los cambios fisiológicos necesarios para la supervivencia. Es el gran guardián de la vida. Activa nuestra respuesta natural, luchar o huir. Este es el cerebro que se caracteriza por la acción. Después tenemos el cerebro límbico, el de los mamíferos primitivos. Es el aposento de nuestras emociones. Gestiona respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales y está relacionada con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones y procesos que tienen que ver con nuestras motivaciones básicas. El sistema límbico está asociado a la capacidad de sentir y desear. Es capaz de poner el pasado en el presente y por tanto se produce aprendizaje y se activa cuando nos emocionamos. En él residen todas las fuerzas emotivas que darán lugar a todos los deseos y sentimientos. Su función principal es la de controlar la vida emotiva, la cual incluye los sentimientos, el dolor y el placer. Es en el cerebro afectivo el que energiza la conducta para el logro de las metas, el que nos da esa motivación. Este cerebro es el que permite sentir y desear. Después pasamos al neocórtex. Este ya es el de los mamíferos evolucionados o superiores. Es el cerebro pensante, el racional, el equilibrado, brillante, el objetivo y el que definitivamente nos separa de los animales, pues nos permite el lenguaje y otras muchas cualidades. Actúa con un proceso racional de entendimiento y de análisis que nos permite adquirir conocimientos, desarrollar sociedades, culturas, tecnología y, lo más importante, comprender las leyes que rigen el universo. Desde el punto de vista temporal, su carácter más específico es el de anticipar, planificar y visualizar.
pone el futuro posible en el presente. Este tercer cerebro es el que permite el razonamiento. Ya podemos entender más o menos con qué parte del cerebro estamos actuando en cada momento, ¿verdad? Pero, ¿cómo generamos esos pensamientos? Los pensamientos se generan por las creencias que tenemos arraigadas y, en definitiva, son esas creencias las que finalmente definen nuestra realidad. Emerson lo dijo así: lo que antecede a toda acción es un pensamiento. Cuando eres consciente de ello, comienzas a tener mucho cuidado con tus pensamientos. Para entender un poco más los procesos del pensamiento y de las creencias, nos centramos en dos partes fundamentales de nuestra mente. La mente analítica, que es la que controla más o menos la consciencia, y la mente reactiva, la que pertenece a nuestra inconsciencia. La mente analítica es la mente que usamos conscientemente. Es la que piensa, observa datos, los recuerda, toma decisiones y resuelve problemas. Es la parte de la mente que tenemos todos conectadas permanentemente. Tiene almacenes de memoria estándar que contienen cuadros de imagen mental y usa los datos de estos almacenes para tomar decisiones. La mente reactiva. A través de la línea temporal va quedando una serie de experiencias a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y ese área de la mente reactiva guarda los recuerdos de momentos positivos y negativos. En momentos de dolor intenso, la mente reactiva toma el control, grabando todo lo que ocurre en sus propios almacenes que no están disponibles para el recuerdo consciente, y por tanto no tenemos control sobre ellos. Siempre estamos en un constante proceso de creación, por lo que debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, a nuestros pensamientos y a todas las señales. Es por esto que necesitamos entender los procesos mentales para poder desarrollarnos en ellos de la mejor manera posible ante los obstáculos que se nos pueden presentar. Entender en alguna medida los procesos mentales y cómo accionamos y reaccionamos ante ellos es vital para activar lo mejor de uno mismo y lograr lo que deseamos. Pero las emociones son realmente lo que mueven el mundo. No haces nada si no has sido empujado por una emoción, ya sea positiva o ya sea negativa para ti. Ya sea que la provoques o que te domine, pero en definitiva, para bien o para mal, si no hay una emoción, no hay una opción. Cuando sabemos que las emociones, por ejemplo, son causadas por los pensamientos que alojamos en nuestra mente, podemos comenzar a descubrir qué es lo que realmente piensas de ti mismo, de los demás o de las circunstancias, aunque en un principio ese pensamiento no estuviera en tu mente consciente. Si analizas la emoción que sientes, puedes llegar a vislumbrar en qué estás pensando o sobre qué puedes estar reaccionando. Por eso es importante conocer cómo se procesan esos pensamientos y emociones y tomar conciencia de que puedes modificarlos a voluntad, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Puesto que las emociones también se encuentran guardadas, archivadas, a lo largo de nuestra vida, a través de la cultura, la educación, el entorno y sobre todo por las experiencias propias que hemos vivido, hemos ido forjando una forma de ser, de sentir y de actuar. Con relación a esos programas que nos han ido involucrando, nos han ido metiendo en nuestra cabeza, habitualmente no nos planteamos si podríamos ser, sentir o incluso actuar de otra manera, de una forma diferente, cuando algo de lo que estamos haciendo no nos gusta de nosotros. La mayoría de las personas tienden a decir: yo soy como soy, no es culpa mía. ¿Cuántos de vosotros habéis dicho esto alguna vez? Siento como siento, no puedo evitarlo. Es que me hicieron así. ¿Alguno habéis dicho eso alguna vez? Bueno, por aquí me dicen que sí. ¿Alguna vez lo han pensado? Rosy, Loli. Bueno, pues pensamos así porque no sabemos pensar de otra manera. Porque nadie nos enseñó
que somos dueños de nuestros propios pensamientos y emociones, a pesar de las circunstancias. Creemos que no podemos cambiarlo porque es lo que, entre comillas, nos ha tocado vivir. Y en cierto modo podemos incluso tener razón. Podemos pensar que nos han hecho así, pero cuando tenemos un conocimiento mayor en este aspecto, es nuestra total responsabilidad y obligación el cambiar todo aquello que deseamos cambiar y ser una mejor versión de nosotros mismos. Y es que la mayoría de las personas son como marionetas de sus emociones. Viven sus vidas de forma prácticamente instintiva, sin reparar en sus procesos emocionales y por tanto no toman el control sobre ellos. A veces las emociones pueden ser tan fuertes que tendemos a confundirlas con la realidad, sobre todo cuando imprimimos ciertos matices a nuestras circunstancias, producto de nuestras emociones encendidas en algún momento de nuestra vida. Una emoción en particular puede hacernos ver una situación como insalvable o insostenible, insoportable, de vida o muerte, una tragedia. Pero lo más curioso del tema es que no tiene por qué ser necesariamente la verdad. Es producto de la emocionalidad generada por ciertos estímulos. Tendemos a exacerbar una circunstancia o a victimizarnos o a dramatizar lo ocurrido, entre otras muchas posibilidades, por lo que percibimos de una manera literalmente desenfocada la realidad de una situación, producto principalmente del filtro de la emoción que le hemos puesto. Y es importante reconocer esto por lo siguiente. Las emociones no son inocentes. Las emociones se perciben en nuestra sangre, y esta percepción y experimentación tiene que ver con dosis diversas de sustancias químicas que van a nuestro torrente sanguíneo en un determinado momento, producto de un determinado estímulo o incluso de varios. Estas sustancias químicas actúan como drogas o hasta como toxinas que nos hacen ver una realidad aparente que no necesariamente está ajustada a la realidad. Por tanto, puesto que los pensamientos generan una emoción, eso que pensamos de manera repetida y constante nos produce esa emoción que sigue liberando más toxinas a nuestro cuerpo, por lo que seguimos intoxicando una y otra vez nuestro cuerpo y por tanto nuestras emociones se van ampliando. Debemos de realizar un trabajo de introspección y valorar qué te sirve de todo lo aprendido y qué no te sirve más, que puedes desechar para creer algo diferente que te cambie literalmente la vida. En ocasiones tenemos un sistema de creencias muy arraigado. En medio de todo ese sistema de creencias, algunas nos han servido en nuestra vida, obviamente, y nos han beneficiado. Pero la mayoría de esas creencias ni siquiera son nuestras. No se han originado por nuestra propia experiencia o por nuestra propia visión de las cosas, sino que han sido influenciadas por el entorno, y aunque en muchas ocasiones nos han servido para un bien, también es cierto que muchas de esas creencias nos han limitado para no conseguir lo que deseamos en nuestra vida. Nos han impedido ser todo lo que podríamos llegar a ser. Se han creado creencias limitantes, que son las que realmente controlan nuestras acciones y por tanto controlan nuestra vida, nuestro destino y nuestra felicidad. Si deseamos hacer cambios importantes para nosotros, debemos detectar cuáles son esas creencias que ya no nos sirven más para, en su lugar, crear nuevas creencias potenciadoras que nos inspiren y nos empujen al éxito y a la felicidad de nuestra vida. Después de saber un poco más acerca de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente, es interesante conocer un poco acerca de cómo se han ido formando esas creencias limitantes que nos han quedado grabadas en el cerebro y que nuestra mente reactiva utiliza en todo momento, aunque ni siquiera seamos conscientes de ellas. A nivel neurológico, cuando pasa por tu mente una idea o un pensamiento, en ese instante se produce una conexión entre unas células nerviosas, son varias, llamadas neuronas.
Estas neuronas que están en el cerebro se conectan unas con otras mediante las dendritas, una especie de patitas que se alargan y se produce la conexión de unas neuronas con otras. En un primer momento, esta conexión es débil, pero ya han sido conectadas esas neuronas en ese área de tu cerebro. Cuando vuelves a tener esa misma idea, ese mismo pensamiento, se refuerza, o incluso puede ser por terceras personas o por circunstancias, pero esas conexiones se van haciendo más y más fuertes y se van conectando más y más neuronas. Finalmente, se crea un patrón neuronal tan fuerte que se convierte en una impronta neuronal. Esto es muy interesante y sumamente importante cuando queremos cambiar creencias limitantes. Estas creencias están muy forjadas en nuestra mente y vamos a actuar según esa impronta en ese aspecto de nuestra vida. En muchas ocasiones te ves pensando y actuando de la misma manera una y otra vez, aunque no te guste, y no sabes muy bien por qué es lo que te lleva a accionar de esa manera que tanto te perjudica. Pues ahí está. Aunque tú no lo veas, aunque no sepas de su existencia, normalmente no somos conscientes de esos programas neuronales que nos condicionan en muchos aspectos de nuestra vida. Lo más interesante no es conocer este proceso, sino saber que, al igual que esas improntas o creencias limitantes se han ido generando y anclando a lo largo de tu vida, en que también se pueden generar y anclar de manera artificial, por llamarlo de alguna forma, para tu mayor beneficio. Y si bien es cierto que una conexión neuronal no se puede romper o deshacerse de ella, es más cierto aún que puedes crear una impronta o creencia que, con un poquito de práctica y de perseverancia, llegue a ser más fuerte que la otra. Para hacer esto, has de elegir una nueva creencia para activarla en tu mente, es decir, un nuevo pensamiento. Este proceso conlleva un tiempo, puedes ir fortaleciéndola día a día, cuanto más pienses en ella, cuanto más te enfoques, cuanto más enfoque le des y cuanto más la puedas ir ratificando con acciones y más pensamientos que vayan en la misma dirección, más rápido va a crecer. Llega un momento en que se produce lo que se conoce en programación neurolingüística como el enfrentamiento de anclajes. Existe un patrón neuronal muy fortalecido que conforma una creencia limitante y otro patrón neuronal menos fortalecido empezando a formarse. Lo que ocurre en este momento es que, cuando surge un estímulo, el cerebro tiene todavía preferencia ante el patrón neuronal que es más fuerte. Es por eso que tenemos que prestar mucha atención a este proceso, para poder seguir accionando y sugestionando el patrón que deseamos, para darle fortaleza hasta que el cerebro termine por dar prioridad a esta nueva creencia como una impronta fuertemente arraigada en nosotros. Cuando se consigue esto, sucede algo mágico en la persona. Ha cambiado internamente y, por ende, el exterior cambia con esa persona también. Las circunstancias varían en pro de esa nueva creencia y, como por arte de magia, el propio universo se sincroniza también, porque esa nueva creencia nos aporta una nueva emoción y esa emoción tiene una vibración más alta que se transmite y transmuta la realidad. Y de hecho, por aquí yo podría decir, si me lo permites, tenemos un caso muy especial que le ha pasado esto hace muy poquito, que es Loli, corrígeme si me equivoco. Simplemente comenzó cambiando cierto tipo de pensamientos, de patrones y de conductas, y finalmente surgió el milagro en ella, en su vida y en las circunstancias que le estaban rodeando. Así que mi consejo para ahora es que cuides tus creencias y cuides tus pensamientos para que las emociones que te invaden vibren al nivel más alto. Si bien las emociones son las que atraen y manifiestan aquello que sentimos,
En realidad es la vibración que emana de esa emoción la que se transmite al universo y a la mente creadora. Debemos aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Ya sabemos un poco más sobre nuestros pensamientos y nuestras creencias limitantes. Así que ya no hay excusa para volver a decir me siento así y no tengo la culpa de sentirme así. Quizá en cierta medida no somos culpables de sentirnos así, pero como os decía antes, ahora sí somos responsables de cambiar esa emoción porque ahora sabemos que está en nosotros el poder hacerlo. Como os decía, es por esto que tenemos que convertirnos en el guardián de nuestros pensamientos y nuestras emociones y aprender a manejarlas para poder adaptarlas y responder en lugar de reaccionar ante las situaciones en las que nos encontramos en cada momento. Con relación a las emociones negativas, que son las que te dominan en ciertos momentos, las que te bloquean o con las que fortaleces la atracción de aquello que no deseas para tu vida, en la mayoría de los casos, las respuestas emocionales son exageradas y enfatizadas con relación a la realidad. Y aún más peligroso todavía, es que te quedas conectado con esa emoción negativa, dándole vueltas y más vueltas y en ocasiones dándole matices incluso de dramatismo y de dolor. Al igual que los pensamientos quedan grabados en el cerebro y la mente, ocurre exactamente lo mismo con las emociones. Pero las emociones, además, tienen consecuencias físicas muy pronunciadas y detectables en tu cuerpo, en tu organismo, y se transmite por tu corriente sanguínea mediante los neurotransmisores. Imaginaos en una situación de estrés, de mucha alteración. Si tienes una subida muy importante de adrenalina, el cuerpo tú lo sientes que está vibrando. El cuerpo te vibra, tienes como temblores, esos son producto de la emocionalidad. Se producen toda una serie de fenómenos químicos a los cuales te puedes volver incluso adicto. Es decir, en ciertas ocasiones, tu organismo requiere de una dosis de esas circunstancias y hará todo lo posible por recibirlas, por lo que te llevará a emociones que necesites para ello. Las emociones no son la realidad, sino que las emociones te cambian la percepción de la realidad. Al igual que el efecto óptico, filtrado por el cerebro, nos muestra algo que no es real, sino una percepción de la misma. La manera en que interpretamos una situación determinada está filtrada por nuestras emociones. Por tanto, cuando recibes un estímulo, ya sea externo o interno, lo interpretas según el estado emocional en el que te encuentras. Debemos de prestar especial atención a las emociones y no ser víctimas de ellas, sino el dueño de las mismas. Pasas de permitir que funcionen de manera automática para tomar el control y manejarlas a tu voluntad para tu mayor beneficio. Así puedes ver una misma situación desde diferentes puntos de vista y dar una valoración más adecuada y más acertada. Cuando te ocurre un acontecimiento y te produce una respuesta química derivada de la emoción que te ha producido ese estímulo, el cerebro graba todas las percepciones sensoriales, las que recibe a través de los 5 sentidos que invaden absolutamente tu cuerpo en ese momento. Cuando en algún otro momento se te presenta alguna de estas mismas percepciones, el cerebro busca en sus archivos lo que está percibiendo. Le crea una asociación y en consecuencia produce una reacción fisiológica similar al momento en que esos anclajes sensoriales fueron creados. Estos activadores de respuestas pueden ser un olor especial, el de tu pareja, por ejemplo, una canción escuchada en un momento importante en tu vida. Cuando estos se presentan nuevamente en un momento determinado, tu cerebro activará a la vez una respuesta emocional, es decir, la respuesta fisiológica y emocional de aquel momento se manifiestan de nuevo en ti.
Existen emociones muy fuertes y repentinas que en ciertos momentos te puede resultar muy difícil de controlar, principalmente las emociones negativas, que nos mantienen en modo reactivo. Pero las emociones se basan en sentimientos y pensamientos y ya conocemos sus procesos. Si deseamos evolucionar y mejorar para nuestro bien, y principalmente también por los que nos rodean, debemos hacer un esfuerzo por controlarlas y cambiarlas en cuanto se nos presenten. Mira, en Viaje a Island de Carlos Castaneda, no sé si alguno de vosotros habéis leído algo de Carlos Castaneda, resume una de las lecciones de su maestro Don Juan así: acecharse a sí mismo. Es decir, aprender tus hábitos como si estuvieses estudiando a la presa, con el fin de poder cazarte a ti mismo, haciendo lo habitual y poder así hacer algo totalmente nuevo y diferente. Una vez que nos damos cuenta de que solo nosotros somos capaces de experimentar la vida dentro de los límites que conocemos de antemano, es evidente que si queremos tener una vida más amplia, más rica, si queremos tener más oportunidades para crecer y para conseguir éxito y felicidad, necesitamos impulsarnos a nosotros mismos, haciéndonos grandes preguntas y experimentando nuevas emociones, almacenando más información en nuestras redes neuronales. Así que si esto más o menos os ha parecido interesante, espero que con toda esta información estéis ya más o menos preparados para comenzar el viaje a ser un poco más positivos en nuestra vida. Voy a dejar unos minutitos de descanso. Os damos 10 minutitos de descanso, ¿vale? Son las 21 horas, 02 por mi reloj. A las 21:10 estamos otra vez por aquí. Hola de nuevo, ¿me escucháis? Sí, vale, perfecto. Esta conferencia yo la hice con la intención de activar un poco la parte positiva de nosotros, que por cierto todos tenemos, aunque a veces nos cueste reconocerlo o creerlo. Pero me parecía importante que entendiéramos un poco pues, cómo funcionan los procesos mentales, porque no solamente todo se reduce al supuesto misticismo, ni a la espiritualidad, ni nada por el estilo. Cuando hablamos del secreto, la ley de atracción, mucha gente solamente se enfoca en esa parte en la que todo es magia, ¿no? Y todo es mágico. Sin embargo, lo que no nos damos cuenta es que la verdadera magia se está produciendo en nosotros constantemente, día a día. O sea, nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestro cerebro es pura magia. Y si no captamos eso como la magia real de la vida, no vamos a poder ver la realidad de los milagros que hay alrededor nuestro, ¿no? Que los hay, y los hay siempre. Entonces, pues por eso me parecía importante salirnos un poco de ahí, meternos un poquito más a nivel científico, si cabe, en el sentido de que entendamos de que son procesos fisiológicos, procesos químicos, que son reales, que nos afectan, que están en nosotros, y que, como decía Juan Carlos, nos puede causar tanto una enfermedad como una sanación. Entonces, esto era eso, esta introducción, para que nos hagamos conscientes de que nuestros pensamientos no solamente funcionan con la ley de atracción,
es que nuestros pensamientos influyen directamente en nosotros y en nuestra realidad, pero no porque lo diga el secreto, sino porque, como a veces nos gusta decir, por ser un poco más creíbles quizá, aunque bueno, de eso también habría mucho más que hablar, cuando decimos está científicamente probado, ¿no? Bueno, pues está científicamente probado que nuestras emociones nos afectan en gran medida tanto al organismo como a la salud, sobre todo no solamente la mental, sino también la física. De hecho, la mayoría de las enfermedades que existen son ocasionadas por nuestro sistema emocional, ni siquiera por lo que conocemos como enfermedad, ¿no? Nosotros mismos nos creamos nuestras propias enfermedades, igual que la sociedad se crea su propia enfermedad, la economía se crea su propia enfermedad. Es un todo lo mismo, ¿no? Y todo, aunque parezca raro, funciona un poco parecido todo, ¿no? Es todo como un sistema muy complejo, pero que nos influye a todos de manera determinante. Así que, bueno, dada esta pequeña introducción y remitiéndonos un poquito más al por qué yo quería explicar un poco cómo funcionaban los procesos mentales, porque en realidad a mí es lo que más me hizo reaccionar en su día, ¿no? El conocer cómo funcionas tú por dentro y lo entiendes. Porque muchas veces cuando estás pasando por una situación compleja o complicada, y me refiero a nivel emocional, ¿no? Cuando sientes ira, cuando sientes estrés, cuando sientes ansiedad, incluso cuando sientes felicidad, todo eso, si no conocemos los procesos que lleva, a veces nos resulta muy complicados poder evaluarlos y posteriormente poder reconocerlos y poder actuar sobre ellos. Porque nos centramos muchísima gente cuando me escribe y cómo cambio mis creencias y cómo hago para que esto funcione para mí y cómo... O sea, no sirve el explicarle hay 7 leyes universales y la ley de vibración te dice y la ley de mentalismo te dice, porque muchas veces no están preparados para recibir ese tipo de información. No lo pueden llegar a entender quizá a nivel intelectual, sin embargo no lo interiorizan. No se hacen conscientes de ellos hasta que les muestras esa realidad un poco más física, ¿no? Más palpable. Como os decía antes, científicamente probado, para que lo puedan más o menos entender. Así que bueno, dicho esto, no me demoro más. Voy a quitar cámara para que no interfiera demasiado con el proceso del cambio de diapositivas. Os comentaba, voy parando mucho para que dé tiempo a que salga la diapositiva y la podáis ver. Porque, como os contaba, se me ha desconfigurado un poco todo el sistema, pero bueno, esta es la magia de la vida, el enfrentarte a los desafíos y el superarlos. Entonces es cuando dices, wow, todo es posible, ¿no? Así que, puesto que todo es posible, y hoy vamos a pensar en positivo, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Algunos ya la conocéis, que habéis hecho mi curso, pero siempre viene bien recordarlo. Bien, esta es una de las primeras premisas, aprender a ser positivo. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente nadie hemos nacido siendo positivos, o quizá sea incluso más posible, todos hemos nacido siendo positivos, pero en algún punto del camino eso se nos perdió de alguna manera, ¿no? Así que lo primero que quiero comentar es lo que significa el derecho a la felicidad. Y es que toda persona tiene derecho a disfrutar de la vida y a ser feliz. Todos somos acreedores del derecho de ser feliz, independientemente de dónde vivas, de quién es tu familia o incluso de las circunstancias de tu vida. Solo por el hecho de haber nacido, tienes el derecho, y es más, yo diría incluso un poquito más allá, que tienes la obligación de ser feliz. Pero tenemos que movernos hacia eso. Tenemos que movernos para que eso pase. Tenemos que tomar la actitud correcta para llegar a ella, porque, como os decía, si en algún momento nacimos positivos, puesto que nacimos con una mente limpia, sin embargo lo fuimos perdiendo, ¿no? Y se fue creando una de esas creencias limitantes de las que antes hablábamos, en las que la felicidad no es posible para todo el mundo, que la felicidad solamente es para unos pocos.
Y eso sí que es una gran mentira. Lo que pasa es que nos la hemos creído y nos la hemos creído tanto que forma ya parte de nosotros, ¿no? Y a veces nos choca eso de que decimos de que todos tenemos derecho a la felicidad. Pero debemos ser exigentes, exigentes con nosotros mismos. Recordar que yo cuando hablo nunca estoy hablando de afuera, ¿vale? Siempre estamos hablando de adentro, porque los únicos cambios que podemos efectuar en nuestra vida son en nosotros mismos. Todo alrededor cambiará, eso os lo aseguro. Pero si no hacemos ese primer proceso de un cambio interno, no vamos a poder ver la realidad externa con ese cambio. Porque, como hablábamos antes, por los procesos mentales y todo lo demás, la realidad la estamos creando nosotros. No solamente por el proceso de creación cuántica ni nada por el estilo, no. No solamente es por eso, es por la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Porque normalmente cada uno vamos a ver una realidad diferente, siendo la misma, porque cada uno le vamos a dar nuestra propia emocionalidad, cada uno le vamos a aportar nuestras propias experiencias y por ende le vamos a dar todo ese entramado, a veces, como comentábamos antes, de drama, ¿no? Y eso influye muchísimo para poder ser feliz de verdad. Pero solamente nos bloqueamos nosotros. No hay nada externo que nos impida ser felices, aunque aparentemente eso sea una realidad en nosotros. Si entendemos que es una realidad que hemos creado y tomamos la responsabilidad de que nosotros la hemos creado, la gran noticia es que también tenemos el poder de crear otra cosa diferente. Si nos empeñamos en echar la culpa a los demás siempre de lo que nos ocurre, a los demás o a las circunstancias, perdemos nuestro poder de creación. Estamos dando el poder a los demás de hacernos felices o infelices. Y eso es una gran responsabilidad para los demás. No podemos ser responsables de hacer a otra persona feliz. Solamente podemos ser responsables de ser felices nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, la felicidad sale hacia afuera. Porque, ahora sí, por ley de vibración, las vibraciones de esa felicidad emanan de una forma muy rápida y muy amplia, y todos los que están alrededor se contagian. Así que vamos a tomar el camino positivo. Nuestro paso por la vida es realmente efímero, así que ¿por qué no nos centramos en disfrutarlo al máximo? Pero esa, como os decía antes, es solamente nuestra decisión. Nadie aparte de nosotros puede tomar esa decisión para nosotros mismos. Podemos viajar, si así lo deseamos, en el tren de la vida, con las ventanillas cerradas, abrumados por el peso de los problemas, inmersos en nuestros fantasmas interiores, en nuestros dramas, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas. Pero tenemos otra posibilidad. Y es que también está en nuestras manos abrir las ventanas, dejar que la luz entre, decidir disfrutar del paisaje y, en definitiva, deleitarnos con todo lo que hay en el exterior. A fin de cuentas, alegría y tristeza son simples cuestiones de elección y somos nosotros quienes elegimos, como os decía antes. Es tu decisión. Tú tomas la decisión de qué camino quieres tomar, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera de ti, de lo que esté pasando en las circunstancias, en tu vida o en las relaciones con las demás personas. ¿Por qué no optamos por poner un poquito de nuestro lado todos los aspectos positivos que la vida nos puede ofrecer? Podemos decidir aprender la lección de todas aquellas personas, buenas y malas, que se nos crucen en nuestra vida, en lugar de culparlas de lo que han hecho o de estar siempre a la defensiva por algo que otros nos han hecho. ¿Por qué no empezamos a ver qué lecciones podemos sacar de esas personas, ¿no? Si nos han hecho sentir bien, ¿por qué? O sea, ¿qué parte de mí se siente bien con esas circunstancias? Y si nos han hecho sentir mal, ¿qué parte de mí no está conforme con esas circunstancias? ¿Qué es lo que me está doliendo? O sea, ¿qué es lo que tengo por dentro que me está afectando de esa manera? Porque, a fin de cuentas, todo lo que pasa fuera,
como ya sabéis también, es simplemente un reflejo de nuestro interior. Debemos alcanzar el pensamiento positivo porque nuestros pensamientos influyen en nuestra vida de forma determinante, como ya estábamos viendo en la parte primera. Tenemos que esforzarnos en tener una actividad mental centrada en las cosas que son favorables y descartar todos aquellos pensamientos que sean destructivos, sustituyéndolos así por algo que sea más provechoso. Tener en cuenta siempre que un pensamiento positivo es 100 veces mucho más poderoso que un pensamiento negativo. El pensamiento positivo es simplemente una actividad mental que consiste básicamente en pensar de la manera más favorable, descartando los pensamientos destructivos y sustituyéndolos por los más provechosos. Dado que ya conocemos cómo funciona nuestra mente en función a nuestros pensamientos, deberíamos tener mucho cuidado con los pensamientos en los que nos enfocamos, de manera permanente al menos y constante, pues ya sabemos que afecta directamente a nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra realidad. Todas las personas nos vamos a encontrar con acontecimientos tristes, evidentemente. No podemos hacer nada para que no ocurran dichos sucesos. De hecho, vivimos en este plano de dualidad, ¿no? De los polos opuestos. No podemos resistirnos a ellos. De hecho, como sabéis también, lo que resistes persiste. Por tanto, estamos aquí para experimentar todas las sensaciones, todos los sentimientos y todas las emociones. No podríamos conocer una sin la otra. Es decir, no podríamos saber qué es el calor cuando no hemos experimentado nunca el frío. Por tanto, debemos entender que mantener un estado mental positivo no significa que no vayamos a tener problemas o que vayamos por la vida dando saltos de alegría. Es decir, a pesar de no poder evitar los acontecimientos desagradables que nos puedan ocurrir y que se nos presenten, porque están ahí en nuestro camino, lo que sí podemos hacer es actuar de un modo diferente. Porque lo importante, a fin de cuentas, no es preocuparse por esas situaciones que consideramos negativas. Lo realmente importante es ocuparse de ellas, porque los acontecimientos negativos van a estar siempre, van a estar presentes durante toda nuestra vida. Y de hecho, si no estuvieran presentes, ¿de qué forma podríamos crecer interiormente e incluso intelectualmente? Cada vez que se nos presenta un desafío, una situación que consideramos problemática, dejarme entrecomillarla, porque esa es una de las frases o de las palabras que yo eliminé de mi vocabulario hace mucho tiempo. Es una nueva técnica, lo podéis apuntar, igual que lo de acecharse y lo de la sonrisa. Os lo podéis apuntar también, cambiar la palabra problema por desafío. Es importante, ¿eh? Porque cuando nos enfocamos en un problema, solamente vemos el problema. Como decía Einstein, no podemos dar solución con la misma energía con la que hemos creado el problema, ¿no? Y solamente el hecho de estar utilizando la palabra problema ya nos está creando más problemas. Vamos a cambiarlo por desafíos. O es más, vamos a cambiarlo por reto. Yo os reto a que toméis los problemas como desafíos y veréis cómo la situación automáticamente cambia, porque es que además la mentalidad automáticamente cambia para enfocarse en una solución al mismo. Como nos decían ya muchas veces, creo que uno de ellos fue Napoleon Hill, aunque hoy no me he apuntado por aquí muchos de los autores, toda adversidad conlleva la semilla de un beneficio igual o aún mayor. Así que teniendo en cuenta esto, vamos a tomar cada situación negativa que veamos como la oportunidad de crecer y la oportunidad de recibir un beneficio aún mayor, después de haberlo solucionado, evidentemente. La fórmula es la siguiente. Un evento más una respuesta da igual a un resultado. Y grabaros esta fórmula muy bien en vuestra mente también. Es muy importante tenerla presente en cada minuto de tu vida, porque en realidad los eventos o las circunstancias que ocurren en nuestra vida
no son las que dictan nuestros resultados, sino la respuesta que le damos a esas circunstancias. Habitualmente nos preocupamos por algo que nos ocurrió en el pasado, por lo que nos deparará el futuro. Nos olvidamos del presente. Y al fin y al cabo es lo único que tenemos. Vivimos en un permanente presente. Así que disfrutémoslo. No anclemos nuestra mente en el pasado o en el futuro. De verdad, es una pérdida de tiempo. El pasado ya no existe. Y tú ya ni siquiera eres el mismo, ni mental, ni físicamente hablando, que hace tan solo unos minutos. Primero, porque las células de nuestro cuerpo están cambiando constantemente. Y segundo, porque a tu mente le llega información constantemente que van modificando en alguna medida tu subconsciente. Y en algún momento, quizás sin darte cuenta, actuarás de manera diferente a la que actúas normalmente. Y quizás hasta te sorprendas. El futuro, en realidad, es incierto. Es tan solo una ilusión de la que nos puede ocurrir. Sin embargo, para construir nuestro futuro, necesitamos únicamente de nuestro presente, porque solo en el aquí y en el ahora es donde podemos actuar en beneficio o en perjuicio de nosotros mismos. Pero nuestra mente siempre va hacia atrás o hacia adelante, y nos perdemos los mejores momentos de que disponemos para mantenernos conscientes de nosotros mismos. Y es en el presente continuo en el que realmente estamos existiendo. Mañana será un nuevo día, pero mañana también será un nuevo aquí y un nuevo ahora. Ser positivo implica cultivar las relaciones con las demás personas, ser amistoso y abierto a las interacciones con los otros, y además hacerlo de manera habitual. Interactuar con los demás de manera cordial nos aporta beneficios de bienestar y de satisfacción que en muchas ocasiones ni siquiera valoramos. Estamos tan ocupados en nuestra propia vida que dejamos de prestar atención a lo que tenemos alrededor. Si no nos paramos a ver las aptitudes, las capacidades, incluso los puntos de vista de otras personas, es muy posible que estemos ignorando incluso a un genio. Utilizar la sonrisa. Esto os debe de sonar de algo, ¿no? Hace un ratito nos hablaba Juan Carlos de utilizar la sonrisa. Utilizar la sonrisa es algo que además nos hace sentir bien y mejorar las relaciones sociales. Además, la sonrisa es absolutamente contagiosa. Actúa como un espejo, pues lo más normal que cuando sonríes a una persona, de manera automática, y aunque esa persona a veces ni siquiera le dé tiempo a darse cuenta ni a pensarlo, te devuelve esa sonrisa. Bueno, sí, hay de todo, estamos de acuerdo. Hay ciertas personas que tienen la misma cara siempre y parece que no la pueden cambiar, ¿no? Pero incluso esas personas, si te fijas bien, es muy probable que tengan una pequeña mueca de sonrisa. Es inevitable. Además, nuestro cerebro lo interpreta como un gesto de estar bien, de estar feliz, y tu estado de ánimo cambia automáticamente. Recordemos que el cerebro no entiende lo que es realidad de lo que es ficción. Entonces, si en un estado en el que tú te encuentras mal, pones una sonrisa en tu cara, el mensaje que está recibiendo el cerebro en ese momento es una sensación de bienestar y de felicidad, aunque por dentro todavía te sientas mal. Si tú mantienes esa felicidad durante bastante tiempo, esa sonrisa, es que estaba leyendo por aquí a Cristian. Me imaginaba cuando te he visto sonreír y hacer así con la y afirmar con la cabeza cuando decía que hay ciertas personas que parecen que tienen la misma cara. Imaginaba que tenías a alguien cerca, ¿no? Que pudiera tener un poco esa cara. Siempre parece el mismo gesto, ¿verdad? Como si fuera un muñeco de cera, ¿no? Parece que no hay emociones, aunque igualmente seguro que las tiene por dentro. Mira, en uno de los programas que yo vi una vez de Redes, no sé si algunos por aquí conocéis el programa de Redes,
de Edouard Punset. A mí es un hombre que me gusta bastante, tengo muchos libros suyos. Y bueno, tuve la gran ocasión de conocerlo un día en una firma de libros y bueno, la firma incluso ya había cancelado, había terminado, perdón, y tuve la gran ocasión de hablar un ratito con él, ¿no? Pero bueno, me refiero a que en uno de estos programas de redes, recuerdo, no sé muy bien de qué estaban hablando, supongo que de algo parecido a lo que hablamos nosotros, ¿no? Recuerdo que una de las técnicas para utilizar la sonrisa era que, esto lo estoy recordando ahora, no, se me ha venido ahora, cuando estaba hablando se me ha venido ahora a la cabeza, es ponerte un palo o una cucharilla en la boca. Yo recuerdo que en ese reportaje que estaban haciendo se ponía una cucharilla de café, me parece, creo que estaban en la calle en un restaurante o algo así. Una cucharilla de café, un palo en la boca, algo que lo que te está haciendo es que te está elevando la cara, te obliga a sonreír de alguna manera. Y esta técnica la utilizaba incluso para personas que estaban pasando por graves depresiones. O sea, era una de las técnicas que utilizaban porque realmente el cerebro lo interpreta como una sensación de bienestar y comienza a modificar su estado, por lo menos en el que está en ese momento. Así que yo os invito no solamente a practicar la sonrisa, sino a que cuando no podáis tener esa sonrisa, os obliguéis a tenerla. Os pongáis ese palo en la boca o esa cucharilla o lo que sea y os obliguéis un poquito a tener esa sonrisa dibujada en la cara. A ver si cambia la diapo. Se ha quedado... Ahora sí. Bien. La manera de influir en los acontecimientos negativos que se presentan en nuestras vidas es cambiando el punto de vista desde el que los contemplamos. Eso también lo podéis anotar por ahí. Cambia el punto de vista. ¿Por qué no elegimos un punto de vista positivo en lugar de uno negativo? Tenemos que abandonar el pensamiento circular. Esto es cuando constantemente le damos vueltas a lo mismo, una y otra vez, que lo único que hace es dar más fuerza a ese pensamiento y en realidad no estamos solucionando nada. Un cambio de perspectiva de ese mismo acontecimiento nos aporta una visión radicalmente diferente o incluso opuesta a como lo estábamos viendo en ese momento. Perdonad. Hay personas a las que les gusta vivir su vida como un auténtico drama y no ven más allá de ser víctimas de todo y además también de todos, sin darse cuenta de que tan solo son víctimas de ellos mismos. Si tomamos esos acontecimientos negativos y los observamos desde fuera, tratando de quitar nuestra mente emocional del medio, es muy posible que veamos las soluciones de manera mucho más rápida, o incluso que veamos el gran regalo que hay detrás de esa adversidad que se nos haya podido presentar así de repente, sin tener que esperar siquiera que pase el tiempo para entender que era lo mejor que nos podía pasar. Cualquier situación a la que nos enfrentemos, por muy mala que sea, siempre, pero siempre tiene algo positivo. En muchas ocasiones, las cosas que parecen adversidades resultan ser oportunidades disfrazadas. En este tipo de situaciones puedes sentirte perdido y confuso, o puedes sentirte fortalecido y tomar la oportunidad que existe detrás de cada circunstancia que se nos da. ¿Cuántas veces no os ha pasado una situación que parecía insostenible para vosotros, que era algo terrible y tremendo, que nunca ibais a poder superarlo? Y cuando ha pasado el tiempo, las circunstancias han cambiado, habéis mirado vuestra vida en retrospectiva y habéis visto la gran oportunidad que os dio esa supuesta situación adversa que teníais en ese momento, ¿no? Es decir, una relación de pareja, por ejemplo, se rompe y lo vemos todo como un drama, no voy a poder vivir sin ti, no soporto más la vida, y incluso a lo mejor esa relación ni siquiera nos estaba beneficiando en nada.
Incluso podría ser un lastre para nosotros, ¿no? Y hacernos sentir realmente mal, pero una ruptura nos hacía sentir peor todavía. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que hemos tenido otra relación, incluso mucho mejor de la que teníamos anteriormente, a alguien que realmente nos aporta lo que necesitamos para nuestra vida y que realmente nos hace feliz. El problema radica en que solamente podemos ver ese beneficio cuando miramos nuestra vida en retrospectiva. Entonces, vamos a intentar cambiar eso. Es decir, no vamos a esperar a que tenga que pasar el tiempo para ver la oportunidad que se nos da. Vamos, como os decía, a eliminar un poco la emocionalidad negativa que nos impera en ese momento, generada por los pensamientos, por nuestras creencias y por todo lo que hemos estado hablando antes un poquito. Y vamos a ver qué oportunidad hay ahí para nosotros. ¿Qué hay de positivo en esto para mí? ¿Qué puedo hacer? Si en ese momento es muy complicado para ti, simplemente piensa que tienes una gran oportunidad para volverte a enamorar, ¿no? Por ejemplo, cuanto más se comprende uno a sí mismo, más capacitado se está para que, con las estrategias adecuadas, se produzcan cambios satisfactorios. Debemos aceptarnos a nosotros mismos, potenciando nuestro lado positivo, intentando mejorar poco a poco nuestra parte negativa. Nuestra realidad es un reflejo de nuestro interior y a veces creamos esa realidad con relación a todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos, por no aceptar lo que somos o cómo somos o nuestras ideas, y la lista puede ser muy larga. Así que si hay algo en tu exterior que no te gusta, trata de pensar qué parte de ti se está reflejando en esa realidad para poder cambiar la voluntad. Y aquí vamos a ver algunas distorsiones de la realidad. Tal y como hablábamos en la primera parte de la conferencia, en muchas ocasiones nuestras emociones nos muestran una realidad que no es necesariamente la verdad, sino que es producto de la emocionalidad generada por ciertos estímulos. Por tanto, la interpretación errónea de la realidad se produce cuando generamos emociones negativas y tendencias a manejar la realidad de tres maneras diferentes. El tremendismo. Tendencia a destacar exageradamente los aspectos negativos que se presentan en una situación. Todo lo negativo lo vemos además de manera superlativa, como si fuera lo peor que pudiera habernos ocurrido, de manera absolutamente distorsionada. Y cualquier nimiedad nos exacerba los nervios, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien se identifica con esta actitud en algún momento de vuestra vida? ¿O conocéis a alguien que habitualmente actúe de esta manera? Susana dice: sí, mi madre. Tu madre actúa con el tremendismo. Bien. Otra de las distorsiones de la realidad es la insoportabilidad. Es decir, tendencia a destacar exageradamente los aspectos insoportables de una situación. Sin embargo, ninguna situación en sí misma es insoportable. Porque es necesario que una persona experimente esa situación para que la designe como insoportable. Pero lo que realmente ocurre es que la persona no puede soportar esa situación. Sin darse cuenta de esto, cree firmemente que es la situación en sí misma la insoportable y trata de escapar de ella. Pero, puesto que no puedes escapar de ti mismo, de tus propias sensaciones desagradables, ante determinadas situaciones, volverás a experimentar nuevamente ese malestar, una y otra vez en el futuro, en cuanto se presente nuevamente esa situación o una muy similar. Es un círculo vicioso que garantiza la perpetuidad del malestar, pero podemos ver cómo la situación no es lo relevante en nuestras conductas, sino la persona que la vive en ese momento con la emocionalidad que ese momento lo aporta. ¿Cuántas veces habéis pensado: no soporto más esta situación?
¿Os ha pasado en alguna ocasión que os habéis dado cuenta que ahora soportáis, entre comillas, situaciones que quizá en otro momento o en otra situación de vuestra vida os habría resultado realmente insoportable? Seguro que todos tenemos alguna experiencia de este tipo, y es porque nuestra emocionalidad ha cambiado. La situación puede ser la misma, e incluso peor, pero nuestra emocionalidad, nuestra madurez, nuestro propio aprendizaje y nuestra propia experiencia de la vida nos ha aportado otras cosas, y entonces ahora ya le quitamos importancia a eso que antes podría parecernos insoportable. Otra distorsión de la realidad es la condenación. Tendencia a condenar a otras personas o a uno mismo cuando un comportamiento realizado no se ajusta a nuestras expectativas creadas. Tener expectativas sobre otras personas o sobre nosotros mismos a menudo es un foco constante de decepción y, por tanto, de condenación, ya sea porque la otra persona no ha cumplido con lo que nosotros esperábamos de ella. La mayoría de las veces la otra persona simplemente ni siquiera tiene ni idea de lo que tú estás esperando de ella. O nos condenamos a nosotros mismos si hemos cometido algún error o no nos hemos comportado de una manera correcta en determinada situación. Otra de las conductas es todo o nada. Este tipo de pensamiento radica en ver las cosas en dos únicas vertientes, aplicando en términos absolutistas, una de ellas, percibiendo la realidad exclusivamente en blanco o en negro, sin aceptar matices intermedios. Las cosas se planean como muy buenas o como muy malas. Un ejemplo. Como he fracasado en lo que estaba haciendo, esto no funciona. Nos sentimos derrotados y por tanto abandonamos, dando por hecho que nunca va a funcionar y ni siquiera lo intentamos de nuevo. Es un comportamiento extremo en que no se da la posibilidad de ser flexible ante los acontecimientos. Debemos ser un poco más flexibles. Si has fracasado en una cosa, no quiere decir que vayas a fracasar en otra. Y si has fracasado en esa cosa, puede decir también que es un primer paso para lograr el éxito de esa cosa. Recordar que Albert Einstein hizo muchísimas pruebas antes de lograr su objetivo y él jamás sintió que había fracasado. El fracaso realmente no existe. Simplemente es un paso más que nos va acercando a nuestro éxito. La anticipación negativa. Se vaticina negativamente lo que va a ocurrir anticipándose a los acontecimientos, dando por hecho que va a ocurrir algo malo o terrible en cualquier momento. Siempre esperamos que ocurra lo peor, aún sin motivo siquiera para pensar en ello. De hecho, habitualmente, la mayor parte de nuestros temores nunca se cumplen. ¿Por qué no dejar de seguir insistiendo en esperar siempre que pase lo peor? Y nos centramos y nos concentramos en que pase lo mejor. Otra distorsión de la realidad: adivinar el futuro. Esto es cuando se hacen predicciones negativas sobre uno mismo sin argumentos sólidos. ¿Cuántos adivinos tenemos por aquí en la sala hoy? Por ejemplo, vas a hacer algo y antes de empezar a hacerlo dices: me voy a equivocar y además se van a dar cuenta. Anticipamos siempre que algo va a salir mal y no dudamos en ningún momento de esa predicción. Por ejemplo, sé que en la fiesta me lo voy a pasar fatal. Sacamos conclusiones sin tener en cuenta otros datos contradictorios. Por ejemplo, no voy a llamar a casa de mi vecina porque la voy a molestar y además me va a poner mala cara. No voy a decir nada porque si lo hago se van a reír de mí. Se tiende a predecir ocurrencias negativas sin antes haberlas contrastado con la realidad.
De tal forma que incrementamos la probabilidad de que eso de verdad ocurra, que de verdad ocurra lo que estamos anticipando negativamente, por lo que termina confirmándose la predicción. Es lo que podríamos llamar profecía autocumplida. Centrarse en lo negativo. Esta distorsión hace que el pensamiento se fije en los aspectos negativos de cualquier situación, sin atender a ninguna otra cosa. Un ejemplo. Las cosas no deberían ir mal y no puedo soportarlo. Todo apunta a que van a empeorar. Toda mi vida es un desastre. Al focalizarnos en un aspecto negativo de un todo, nuestra perspectiva general se oscurece. Esto nos lleva, por ejemplo, a sentirnos tristes o a sentirnos furiosos con nosotros mismos o incluso con otras personas. Esta es una distorsión muy frecuente entre todo el mundo y estoy segura que a todos nos ha ocurrido en algún momento y quien diga lo contrario miente como un bellaco. Cuando nos centramos en lo negativo, olvidamos todo lo positivo que puede haber en una situación. Nos impide buscar soluciones reales a nuestro problema y pensamos que no tiene solución. Nos impide resolver problemas de convivencia al centrarnos en lo que nos disgusta de esa persona. Hace que tengamos una visión pesimista de la vida. No nos permite valorar lo positivo y lo bueno, impidiendo nuestra alegría. Nos hace tomar decisiones precipitadas que además suelen ser muy perjudiciales. ¿Cómo evitar este tipo de pensamiento selectivamente? En primer lugar, hay que ser conscientes de en qué momentos concretos nos estamos centrando en lo negativo. Esto puede requerir cierta práctica hasta que sea automático. Y algo dentro de nosotros nos avisará de que nos estamos centrando en lo malo, para tener al menos la opción de poder modificar ese pensamiento. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El acecharte a ti mismo. Cuando estás en un constante acecho, por no variar la palabra, de tus propios pensamientos, llega un momento en que ya es de forma automática. Automáticamente te vas a dar cuenta de que estás pensando en algo que es negativo y que además va a ser perjudicial para ti. Así tienes la opción de poder cambiarlo en cualquier momento. Minimización y magnificación. Se produce cuando se minimizan los aciertos y se magnifican los errores, o bien se empequeñecen las virtudes y se exageran los defectos. Por ejemplo, mis aciertos son de poca importancia y además se producen por pura suerte. En cambio, fíjate, mis errores, que no debería haberlos tenido, son grandiosos e intolerables. La magnificación y la minimización, también conocidos como el truco de los prismáticos, consiste en subestimar y sobreestimar, en reducir y en aumentar las cosas de forma absolutamente desproporcionada. Está muy relacionada con descalificar lo positivo y centrarse en lo negativo. Es un filtro mental. Magnificamos o maximizamos y minimizamos todo aquello cuando, de manera drástica, les concedemos mayor o menor importancia de la que realmente se merecen. Un ejemplo sería el enfadarnos por una pequeña tontería y darle mucha más importancia de la que se merece, o reducir nuestro mérito por algo, quitarnos ese mérito, haciendo que no nos sintamos bien al hacer cosas buenas, ya que lo estamos minimizando la importancia que tiene. Vamos a cambiar todo esto. Tenemos que centrarnos en nuestras virtudes, valorar nuestras virtudes y minimizar nuestros errores. Porque en realidad los errores no son tan graves. Los errores solamente nos aportan una experiencia. Y si aprendemos de esa experiencia, vamos a conseguir muchas más cosas positivas. Así que si tienes que cometer errores, comételos muy rápido y así muy rápido llegarán las nuevas oportunidades. Pero no los condenes. No vamos a condenar los errores, ni los nuestros ni los de otras personas. Estamos aquí practicando en esta vida. Estamos aprendiendo y estamos evolucionando. Y de los errores es de lo que realmente se aprende.
Otra distorsión podríamos llamarlo el etiquetado. Se produce cuando cometemos un error y en lugar de verlo como un hecho puntual, lo que hacemos es ponernos una etiqueta de inutilidad o desaprobación. Por ejemplo, menudo fallo, no debería haberme equivocado, todo lo hago mal, soy un estúpido. Consiste en poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos o a los demás, casi siempre designándolos con el verbo ser. Cuando etiquetamos, globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o de un acontecimiento bajo el prisma del ser, lo reducimos a un solo elemento. Esto produce una visión del mundo y de las personas estereotipada e inflexible. Un paciente, por ejemplo, piensa de manera totalmente idealizada de su terapeuta. Es una persona estupenda. En este caso, las palabras clave "es una persona estupenda" es el efecto de englobar bajo una etiqueta hechos distintos y particulares de modo además inadecuado. Por ejemplo, un hombre, cada vez que tenía ciertas dificultades para hablar con una mujer que le agradaba, le decía: "Soy tímido", se decía a sí mismo, "soy tímido, por eso me pasa esto". Las palabras claves son el "soy un", "es un" o "son unos". Hay muchas alternativas para esto, por ejemplo, buscar casos que escapen a la etiqueta preguntándose ¿soy así el 100% de las veces? ¿O hay otros aspectos de mí que escapan a esa etiqueta? Hacer lo mismo cuando calificamos a otras personas. Normalmente somos más duros con nosotros mismos que con el resto del mundo. Nos volvemos demasiado exigentes y demasiado perfeccionistas, sin perdonarnos los errores que podemos cometer, en lugar de ver la experiencia adquirida y la posibilidad de poder mejorar cualquier cosa en una nueva oportunidad. Esto es principalmente como consecuencia de una baja autoestima o una baja autovaloración, y por supuesto no está ajustada a la realidad. Nos etiquetamos como un todo por un hecho aislado, y además hasta llegamos a creérnoslo de tantas y tantas veces que lo hacemos. Debemos de cambiar esta actitud. Si nos hemos equivocado en algo, no somos inútiles. Solo hemos hecho mal eso en concreto. Lo más inteligente sería detectar ese error y tratar de solucionarlo. Y si por algún motivo no tiene solución, solo debemos aprender la lección que nos aporta ese resultado. El resultado simplemente es eso, un resultado. Y lo que hagamos con él será lo que de verdad nos aportará valor. Sobregeneralización. Caemos en ella cuando, tras haber tenido un error o un comportamiento inadecuado, generalizamos el mismo a la totalidad de la conducta. Aparecen expresiones como siempre, nunca, todo o nada. Siempre me equivoco, nunca lo conseguiré, todo me sale mal, no hago nada bien. Este pensamiento de sacar una conclusión general a partir de un acontecimiento puntual que nos haya sucedido y en torno al cual, inconscientemente, creamos toda una filosofía de vida que resulta poco adaptativa. Por ejemplo, mi marido me ha sido infiel, nunca más volveré a confiar en un hombre. O, como no estudié cuando lo tenía que hacer, ahora seguro que ya no soy capaz. O mira, fíjate, Antonio no me ha saludado. Es que la gente siempre pasa de mí. Nadie me quiere. Las palabras que suelen acompañar a esta distorsión son el nadie, nunca, siempre, jamás, todos, ninguno y de ahí un largo etcétera. Además, solemos utilizar este tipo de pensamiento con mucha frecuencia. Y eso nos provoca emociones disfuncionales como la tristeza, la frustración, el sentimiento de inferioridad, la rabia o la impotencia. Esto hace que no nos sintamos bien con nosotros mismos ni con la gente que nos rodea. Y además actuamos en función a esa premisa.
entramos en una especie de círculo vicioso en el que cada vez nos resulta más difícil sentirnos bien y donde lo más probable y común será que nos sintamos mal y cada vez sobregeneralicemos más ante cualquier situación. Normalmente, una persona que sobregeneraliza no es capaz de identificar o reconocer el problema. Cuando sentimos que existe una misma situación que nos hace sufrir constantemente en diferentes contextos, es muy importante que analicemos en nuestro interior la posibilidad de estar sufriendo las consecuencias de este tipo de pensamiento distorsionado. Llegar a reconocerlo es el paso más importante para poder modificarlo. Algunas de las estrategias que podemos utilizar cuando identificamos este tipo de pensamientos son: busca pruebas para comprobar las excepciones a las generalizaciones. ¿En cuántas ocasiones, por ejemplo, es verdad que toda la gente no me saluda? Tenemos que darnos cuenta de lo irracional que es una sobregeneralización. ¿De verdad crees que si te ocurre una vez, te va a ocurrir siempre? Debemos de eliminar de nuestro vocabulario las palabras jamás, siempre, nunca, nadie. Todas estas palabras deberían de estar absolutamente fuera de nuestro vocabulario y cambiar estas expresiones que implican generalizar por otras como es posible, a veces o a menudo. Empieza a experimentar emociones más positivas. Si los pensamientos dejan de ser tan negativos y tan drásticos, nuestra manera de vivir y de manejar las situaciones automáticamente mejorarán, por lo que nos sentiremos mucho mejor con nosotros mismos. Tener la razón. ¿A cuántos de aquí os gusta tener la razón? Tener la razón es la tendencia a afirmar que el propio punto de vista es el correcto y verdadero. No se tienen en cuenta los razonamientos ajenos ni los argumentos en contra. Consiste en la tendencia a aprobar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importan los argumentos del otro, simplemente se ignora y no se escuchan. Una pareja discutía frecuentemente por la manera de educar a los hijos. Cada uno se decía: yo llevo razón, él o ella está equivocado, y se enredaban en continuas discusiones con gran irritación de ambos. No llegaban a ningún acuerdo, tan solo era una lucha de poder, de sobresalir con su razón particular. Las palabras claves que denotan esta distorsión son el yo llevo razón, sé que estoy en lo cierto y él o ella se equivoca por completo. Hay una alternativa para esto muy eficaz: dejar de centrarse solo en sí mismo. Escuchar al otro, preguntarse: ¿estoy escuchando realmente al otro? ¿Tiene esa persona derecho a dar su punto de vista? ¿Puedo estar yo equivocado en algo? ¿Puedo aprender algo de su punto de vista sin hacerme una idea prejuzgada de ella? Quizás aquí hay una perspectiva que yo no estoy viendo ni estoy valorando y me puede aportar un gran beneficio. En las distorsiones de la realidad, todos estos hechos antes citados son distorsiones que uno mismo crea ante la realidad. Son causa de emociones negativas como la ira, la apatía o la tristeza, y pueden determinar produciendo culpa, ansiedad o depresión. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo afrontamos las situaciones. Una de ellas es la confrontación. Se realizan acciones directas para modificar la situación. Estas acciones suelen ser rápidas, poco meditadas y con cierto grado de agresividad. Una confrontación nunca es buena. Esto es estar en modo reactivo, como hablábamos en la primera parte. Tenemos que activar nuestro modo respuesta. Es decir,
Vamos a dejar de que nuestro subconsciente tome el control sobre estas situaciones. Vamos a relajarnos, a respirar y a enfrentarla de otra manera. Una confrontación con agresividad nunca va a llegar a ningún buen puerto. Distanciamiento. Se procura evitar la situación conflictiva. Para ello, se tiende a no pensar en ella, procurando mantenerse alejado. Bueno, esto en un primer momento parece ser una solución óptima, al menos para que la situación no se complique aún más, ¿no? Sin embargo, no nos aporta ningún beneficio, porque no nos da ninguna garantía de satisfacción, de sentirnos bien. Queda dentro de nosotros. La situación conflictiva sigue generando dentro de nosotros sentimientos y emociones que no están en sintonía con lo que es el estar bien. Nos va a seguir produciendo y provocando emociones negativas y, por tanto, tenemos que ser valientes y afrontar la situación, pero no escapar de ella. Como se suele decir, es mejor que te pongan una vez la cara colorada que 100 amarilla, ¿no? Bueno, es un poco esto. No tenemos por qué evadirnos o por qué huir de las situaciones. Simplemente tenemos que actuar de la forma correcta. Tenemos que entender que pasamos por esos procesos emocionales que nos están complicando nuestra respuesta y tratar de relajar la situación, es decir, volver a buscar una nueva perspectiva. De hecho, la mayoría de las situaciones y de los problemas, entre comillas, desafíos que podemos tener en nuestra vida es mucho más fácil de solucionar con un simple cambio de perspectiva. El autocontrol. Se intenta manejar la situación mediante el control de los propios sentimientos y la manera de actuar. Esta es una de las maneras más acordes a lo que hoy estamos aprendiendo aquí, ¿no? Es un poco el actuar de forma positiva, no dejarnos llevar por esa emocionalidad instantánea que nos puede llegar a ocasionar una situación incluso mucho peor todavía de la que teníamos. Entonces, como ya conocemos nuestros procesos emocionales y de cómo funciona nuestra mente, en el momento en que notamos esa subida de adrenalina, por ejemplo, que decíamos antes, la cuestión es tratar de relajarla. Es decir, conozco lo que me está pasando por dentro, por tanto, no voy a permitir que eso que me está pasando por dentro tome el control. Yo voy a tomar el control de esa situación. No voy a permitir que esa emoción me maneje a mí. Así que voy a cambiar mi perspectiva, voy a tomar otro punto de vista y voy a ver de qué forma se puede solucionar sin llegar a otros temas un poquito más drásticos. Búsqueda de apoyo. Se busca el consejo y la opinión de otras personas como expresión de la necesidad de sentirse comprendido, arropado y aconsejado. ¿Cuántas veces no vemos a personas hablando en la calle o incluso discutiendo y quizás hay una tercera persona al lado y una de ellas constantemente le está diciendo al otro: ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tengo razón? ¿Verdad que esto fue así? En fin, eso también es una falta de autoestima, es una falta de autovaloración porque él mismo o ella misma está poniendo en duda su propia capacidad para afrontar esa situación. Pero, dentro de las posibilidades de afrontar las situaciones, tampoco es una mala idea. Es decir, si nos sentimos abrumados por una situación exagerada para nosotros, que no podemos ver esa perspectiva, podemos pedir consejo a otra persona. Es decir, ¿tú cómo ves esto? ¿De qué manera lo solucionarías tú? Siempre está bien ver el punto de vista de otras personas, porque normalmente las personas, desde el exterior, ven cosas y oportunidades que nosotros, desde ese punto de emocionalidad, no estamos viendo. Aceptar la responsabilidad. La persona acepta y reconoce plenamente su parte de responsabilidad en la situación. Esto es lo más importante. Además de hacernos responsables de la situación,
Nos hacemos responsables de nuestros propios movimientos internos, de esas emociones de las que estamos hablando. Cuando nos hacemos responsables, la situación está en nuestras manos. Cuando dejamos la responsabilidad a otras personas, o como hablábamos antes, culpamos a otros de fuera por esa situación, escapa de nuestras manos esa solución. Por tanto, es muy complicado encontrar una solución a algo de lo cual no tenemos esa responsabilidad. En el momento en que nos hacemos responsables de nuestra parte, las soluciones comienzan a aparecer en nuestra mente, porque nuestra mente entiende y acepta que si nosotros lo hemos creado, nosotros podemos crear exactamente lo contrario. Huida y evitación. Remedios drásticos como ingerir alcohol o cualquier producto que haga olvidar el problema. También se puede esperar soluciones mágicas como que el problema se resuelva solo o mediante una especie de milagrito que nos va a mandar del cielo para que nuestra situación se mejore. Esto es un gran error porque primero no vamos a solucionar nada y segundo va a seguir estando ahí. Y lo peor de todo, a veces con consecuencias peores todavía. Por ejemplo, cuando ingerimos alcohol o cuando tratamos de olvidar un problema, los problemas no se olvidan. Los problemas se afrontan y se solucionan, pero no se pueden olvidar. Y por supuesto, el tomar otro tipo de alternativas como alcohol, drogas o cualquier otro tipo de sustancias químicas que nos hagan olvidar esa situación momentánea, solamente nos va a perjudicar mucho más a nosotros. El problema va a seguir ahí. Por tanto, vamos a afrontarlo, vamos a aceptarlo, vamos a hacernos responsables y vamos a buscar siempre la parte más positiva que podamos sacar de todo eso. La planificación. Se realiza un análisis de la situación planificando con cuidado para conseguir resultados positivos. Si nos paramos a valorar la situación y a buscar las alternativas que hay para poder solucionarlos, sin entrar en el dramatismo ni en todas las distorsiones que hemos visto anteriormente, simplemente por el hecho de ponerte a planificarlo, tu mente comienza a generar ideas nuevas para poder salir de esa situación en la que estás. Comienza a darte la posibilidad o las posibilidades que pueden abarcar ese tipo de situación. Todas las soluciones están ahí para ti. Solamente tienes que pararte a buscarlas. Solamente tienes que decidir ir a por ellas. Y en el momento en que te pones a planificarlas, las soluciones van apareciendo. Reevaluación positiva. Se busca la transformación positiva de los aspectos negativos de la situación o como mínimo que resulten menos amenazantes. Esto es un poco todo lo que hemos estado contando a lo largo de toda esta segunda parte. Se procura minimizar los aspectos más problemáticos, maximizando todo lo que sea a favor. Cuando quitamos nuestro enfoque de los aspectos problemáticos o negativos y los ponemos en las posibles soluciones o en todos aquellos aspectos que puedan estar a nuestro favor, como os decía antes, igualmente, las soluciones van a llegar a nuestra mente. Solamente se trata cuestión de enfocarte de una manera diferente. Vamos a minimizar todo lo que en un principio nos puede parecer algo negativo y vamos a maximizar todo lo que esté a nuestro favor, porque una vez que maximicemos eso, se van a abrir toda una nueva serie de oportunidades a nuestro favor. Pensar positivamente. Tenemos que buscar siempre un sustituto positivo a un pensamiento negativo. Siempre hay una mejor manera de ver las cosas. Solamente tienes que pararte y pensarlas. Y cuando te paras y las piensas, nuevamente aparecen. Cualquier momento y edad son adecuados para poner en práctica lo que no se ha hecho antes. Nunca es tarde para cambiar. Eliminamos el victimismo. Siempre hay posibilidades de superar cualquier situación. Si hablamos en temas espirituales, se suele decir que Dios nunca nos va a dar un problema que no podamos solucionar.
todo lo que llega a nuestra vida lo podemos solucionar. Y si no es solucionable, simplemente va a estar ahí, pero no va a molestar mucho más allá de que pueda influenciar en nuestra forma vital, ¿no? No nos va a quitar la vida, en todo caso. Así que, si eliminamos ese victimismo y tratamos de buscar todas las posibilidades que puede tener esa situación, igualmente, como os decía antes, van a aparecer. Sigue siendo una cuestión de enfoque. Cuando te enfocas en lo positivo, vas a seguir atrayendo cosas positivas. Y cuando te enfocas en lo negativo, adivinar, todo va a seguir siendo mucho más negativo. Recordad que los pensamientos positivos atraen pensamientos, emociones, situaciones y relaciones positivas. Así que mi consejo es que empieces hoy mismo, ahora mismo. En cuanto se te pase un pensamiento negativo que te disgusta por tu cabeza, dale la vuelta, cámbialo. Intenta ver qué hay de bueno detrás de ese pensamiento negativo. De hecho, podemos solucionar cualquier problema que se nos presente. Solamente necesitamos confiar en nosotros mismos. Eliminar la duda y la preocupación. En realidad son el lastre que nos impiden encontrar las soluciones. A veces cuando nos encontramos en una situación preocupante, por no cambiar más palabras, nos absorbe ese sentimiento de negatividad y de preocupación y del cómo lo voy a hacer. Pero no nos enfocamos en encontrar la solución. Como os decía antes, mientras nuestra energía la sigamos manteniendo en la preocupación, no nos van a llegar las soluciones. No podemos resolver un problema con la misma energía con la que lo hemos creado. Así que, independientemente de que una situación pueda ser realmente preocupante, vamos a intentar dejar esa preocupación y centrarnos en lo que tenemos que hacer. Piensa, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Y actúa, simplemente actúa. Olvídate del resultado, desapégate del resultado. El resultado llegará de la mejor manera posible para nosotros. Tenemos que darnos cuenta de las pequeñas cosas, de lo que merece y de lo que no merece la pena para gastar nuestras energías en ello. Normalmente pasamos por alto todas las pequeñas cosas, que si de verdad te pones a pensarlas, son las que nos aportan la verdadera felicidad de la vida, ¿no? Imaginaos, mira, como la foto que viene aquí, ¿no? Pisando una hierba fresca, lo que se siente en la palma de los pies cuando estás pisando esa hierba, cuando paseas por la arena de una playa. No sé, si nos centramos en esas pequeñas cosas, esas pequeñas sensaciones son lo que nos da realmente la vida. Esa es la grandeza de la vida y, en definitiva, esa es la magia de la vida. En las pequeñas cosas es donde encontramos un profundo bienestar y satisfacción. Pequeños placeres a los que no prestamos la suficiente atención. El placer de una buena comida, de una canción, de un paseo, una buena conversación o una lectura interesante. Cualquier cosa que te aporte placer en tu vida, sea lo que sea, llévala a cabo, al menos una vez al día o una vez a la semana. Trata de darte esos regalos de la vida. Normalmente las pequeñas cosas las tenemos siempre a mano, siempre están a nuestra disposición, quizá por eso no las valoramos y no nos damos cuenta de las grandes ventajas que tenemos de vivir en esta vida, ¿no? Elevemos nuestra autoestima. Tenemos que entender que no necesitamos la aprobación de nadie para sentirnos importantes. Nosotros, por el simple hecho de estar aquí, todos y cada uno de vosotros ya sois importantes. Estáis en esta vida y, de hecho, lo que tendríais que tener muy en cuenta es que sois lo más importante para vosotros mismos. A veces esto puede resultar un poco contradictorio, ¿no? Cuando decimos, no, lo más importante de mi vida es mi hijo, o es mi pareja, o cualquier cosa así, pero
¿En realidad eso es lo más importante para tu vida? ¿Te das cuenta que si tú no tuvieras vida, esas personas no estarían en tu vida? Si lo vemos de esa forma, primero nosotros somos los más importantes, porque es la única forma que tenemos de después ser importantes para los demás y que los demás sean importantes para nosotros. No podemos aportar a los demás algo que no tenemos nosotros mismos para nosotros mismos. Por tanto, tenemos que flexibilizar nuestras conductas y nuestras actitudes. Hay que tener mucha creatividad y facilidad para el aprendizaje. Trata de aprender todo lo que caiga en tus manos. Es toda una aventura esto de ponerte a investigar y aprender todo lo que puedes. Que no te den miedo los retos, pues tienes que tener confianza en superarlos. Cualquier reto, cualquier desafío está ahí para ti, para que tú aprendas y para que tú evoluciones. Por tanto, si tienes miedo a algo, hazlo. Enfréntate a ello. Porque además el miedo es muy miedoso. Por tanto, cuando tú te enfrentas a ese miedo, el miedo, como por arte de magia, simplemente desaparece, se esfuma, se va de esa nueva perspectiva y de esa nueva visión que te has creado. La imagen de uno mismo tiene que ser vital, optimista y, por supuesto, positiva. No podemos estar constantemente escuchando lo que dicen los demás, pensando en qué pensarán los demás. No podemos dejar ese poder al exterior. Nuestra imagen de nosotros mismos solamente depende de nosotros mismos. Por tanto, solamente tenemos que decidir querernos a nosotros mismos un poco más, ser más optimistas con nosotros mismos y, por supuesto, ser más positivos con nosotros mismos. Aprender de los errores es crecer ante las dificultades. Así que cualquier error que pueda surgir, no te condenes. Simplemente aprende y crece. Es lo único que tenemos que hacer en realidad. La tolerancia ante la adversidad agiliza la superación de los problemas. Dependemos menos de personas ajenas y más de nosotros mismos. Cuando tomamos esta actitud de tomar la positividad en nuestra vida, la tolerancia ante estas adversidades es mucho más grande, porque ya no vemos las adversidades como un problema inmenso o ya no le estamos aportando ese drama. Ya vemos esas adversidades como un reto o como un desafío que superar, y eso además nos va a dar una gran fuerza y, por supuesto, va a aumentar muchísimo nuestra autoestima. Así que vamos a echar un vistazo a las áreas en las que te sientes fuerte. Todos tenemos cualidades únicas y todos disfrutamos de más autoconfianza cuando podemos poner en marcha esas cualidades. Tenemos que investigar en nosotros mismos qué es lo que a nosotros nos aporta esos beneficios. Muchas personas subestiman sus talentos, un poco como lo hablábamos antes, ¿no? Nunca le damos importancia a nuestras virtudes y nuestros talentos, y eso es un gran error. Todos venimos con unos talentos y todos venimos con regalos que podemos aportar a este mundo. Por tanto, vamos a darnos cuenta de nuestros talentos y además vamos a fortalecerlos. Sean los que sean, probablemente cuando los pones en práctica te sientes mucho más fuerte. La gente con confianza sabe valorar sus talentos en lugar de centrarse en sus debilidades. Esto es, imagínate, como si tuviéramos una empresa. Nosotros somos nuestra empresa, así que nos podemos hacer un análisis DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Si plasmamos en un papel todas estas cosas de forma consciente, podemos darnos cuenta cuál es nuestro enfoque. Podemos fortalecer nuestras debilidades y convertir nuestras amenazas en oportunidades. La gente con autoconfianza tiene metas.
sabe lo que quiere conseguir en la vida. Así que aquí mi pregunta es, ¿sabéis lo que queréis lograr en la vida? Porque si no tenéis un objetivo claro de cómo queréis que sea vuestra vida, ¿cómo vais a tener una actitud positiva ante ella si no sabéis exactamente lo que queréis? La gente positiva y con una alta autoconfianza saben cuándo trabajar duro y cuándo conservar sus energías para conseguir sus objetivos. Tenemos que crear nuestros propios activadores de positividad. Realizar afirmaciones positivas o diálogo interior útil. Ojo, el que sea útil, no el que nos está machacando constantemente con el no puedes, el no sabes o no debes. Tómate un momento para anotar afirmaciones constructivas que podrías decirte a ti mismo o a ti misma cuando tu autoconfianza se vea un poco amenazada. Por ejemplo, nos podemos animar, como si estuviéramos en una competición, y decirnos, vamos, que tú puedes. Estoy decidido a conseguirlo. Sigo sonriendo. Soy mucho más resistente de lo que la gente piensa. Piensa en los resultados que obtendrás y sigue adelante. Mantén la confianza. He hecho esto antes, así que puedo repetirlo. Si eso te lo escribes en un papel y cuando comienzas a dudar de ti, comienzas de tus posibilidades o simplemente necesitas un poquito de positividad en ese momento, solamente el hecho de decirlas en voz alta o de leerlas o de escribirlas va a cambiar tu estado de ánimo de forma radical. Pero tenemos que crear nuestras propias afirmaciones, verbalizarlas en alto con fuerza y seguridad. O también podemos repasarlas en silencio, en nuestra mente, si no queremos que nadie nos oiga, ¿no? Es importante esto porque no importa la cantidad de afirmaciones positivas que te den los demás. Solamente tú sabes qué afirmaciones son las que tú necesitas para tu propia realidad. Solamente tú puedes conocerte interiormente y solamente tú puedes detectar esas debilidades tuyas que necesitas fortalecer. Así que en el momento en que tengas esas debilidades más o menos analizadas o descubiertas en ti, que muchas veces tenemos que analizar bien en profundidad para detectar cuáles son nuestras creencias limitantes o cuáles son nuestras debilidades. Una vez que ya las tenemos, podemos crear nuestras propias afirmaciones para reafirmar en algo mucho más positivo y que vaya cogiendo fuerza, como antes cuando hablábamos de las creencias limitantes. Así que ahora os planteo algo. Podemos ser visionarios o podemos ser soñadores despiertos. No sé qué preferís vosotros. ¿Vosotros qué preferís? Un visionario depende de tus esfuerzos. Sin embargo, ser un soñador despierto dependes de la suerte. Un visionario toma el control de su vida y un soñador despierto permite que otros tomen el control. El visionario te anima a hacerte responsable de hacer las cosas bien y, sin embargo, ser un soñador despierto te permite culpar a los demás o a las circunstancias de que las cosas salgan mal. El visionario crea las circunstancias adecuadas y, sin embargo, el soñador espera que las circunstancias sean las adecuadas. Un visionario te inspira a crear un plan de acción y un soñador entra en tus pensamientos de forma ocasional, pero no durante mucho tiempo. En un visionario se consigue gracias a un poco de esfuerzo diario y un soñador se consigue en un instante inesperado. El visionario requiere que te pongas manos a la obra. Sin embargo, el soñador despierto deja la acción para otro día, para un poco más tarde quizá. Así que, a partir de ahora, tú eres el único que toma la decisión de quién va a pilotar tu vida. Ser una persona con una actitud mental positiva es tener un sueño. Es levantar el vuelo a pesar de las dificultades. Es ver oportunidades donde otros solamente pueden ver las dificultades.
es exponerse al fracaso y no abandonar, es construir confianza en nosotros mismos y en nuestro entorno. Así que, por mi parte, esto es todo por hoy. Nos veremos el próximo domingo en la siguiente conferencia, Salud Mental y Física, el secreto para la salud mental y física. Espero que os haya gustado, que os haya aportado un poco de positividad o al menos de tratar de ver y valorar las circunstancias de tu vida de otra manera, que sea más efectiva y más positiva para vosotros. Y bueno, en definitiva, vamos a tratar de vivir un poco la vida, ¿no? Vamos a ver siempre las cosas buenas, porque no nos sirve de nada ver lo malo. Así que vamos a activar constantemente este nuevo pensamiento positivo. Por mi parte, como os decía, os veo el domingo que viene. Muchas gracias a todos. Disculpad por estos desafíos técnicos que hemos tenido en algún momento. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Buenas noches.